Esa es la última parte de IPv6. En el blueprint obviamente estamos donde mismo en implementar IPv6. Y lo que vamos a ver ahora es describir la interoperación entre IPv6 e IPv4. Obviamente debemos de tener una estrategia para migrar de IPv4 a IPv6. Básicamente tenemos tres maneras. La primera se llama Dual Stack, la segunda es por medio de túneles y la tercera es por medio de NAT. La primera Dual Stack se refiere a que en todos los ruteadores de nuestra red estemos corriendo tanto IPv4 como IPv6. Esta es una estrategia sencilla, es la más sencilla de implementar, pero como desventajas hay dos. Una es de que en cada router vamos a tener información de ruteo tanto de IPv4 como de IPv6 en todos los routers, y eso es más CPU y más memoria. Y la otra desventaja es de que todos nuestros ruteadores, cada uno de ellos debe de correr IPv6, y probablemente algunos, si ya son un poco antiguos, vamos a tener que hacerles el upgrade. No necesariamente todos van a correr IPv6 en un principio. Por ese problema del que acabamos de decir del Dual Stack, existe la opción de tunneling. Hay túneles que se pueden configurar manualmente y hay otros que se pueden configurar automáticamente. Los manuales, el más conocido es GRE, que no solamente encapsula IPv6, puede encapsular cualquier cosa. Este es el túnel que más se usa en la vida real, y no nada más para IPv6, como les comento, se utiliza para una infinidad de cosas. Utiliza el protocolo IP número 47. También tenemos el protocolo o el túnel manual IPv6-IP, y este utiliza el IP protocol 41. La diferencia entre estos dos es de que en este túnel nada más podemos pasar tráfico de IPv6 y solamente tráfico de IPv6, no podemos pasar otro tipo de protocolo. En este podemos pasar cualquier tipo de protocolo en ese túnel. Esos dos se configuran de manera manual. Hay unos que se configuran de manera automática. Uno se llama 624 o IPv6 to IPv4, y ese también va a utilizar el protocolo 41 al igual que IPv6-IP. Hay otros que también son automáticos, uno se llama Teredo y otro se llama ISAT-AP. Estos dos están fuera de lo que es el examen del BSSI. La gran ventaja que tiene Teredo sobre el 624 es de que encapsula en UDP. Y como encapsula en UDP, puede pasar equipos que estén usando NAT. Es decir, por ejemplo, pueden pasar firewalls. El 624 no puede pasar sobre firewalls, nada más Teredo. Y ISAT-AP, este tipo de túnel, no es entre equipos de red, sino entre hosts. Es decir, podemos hacer un túnel entre una computadora y otra. Entonces, como pueden ver, este tampoco lo vamos a ver aquí, y tampoco es parte del BSSI. Solamente es importante saber que Teredo, con este podemos pasar con equipos que estén usando NAT porque utiliza UDP, y el de ISAT-AP es para hacer túneles entre hosts, no entre equipos de red. Por último tenemos la parte de translation, que básicamente es usar NAT para cambiar de IPv4 a IPv6 y de IPv6 a IPv4. La configuración no la vamos a ver un poquito más adelante una descripción un poco más grande de esto. Ese es el diagrama que vamos a estar usando, y como pueden ver es idéntico al que estábamos usando en el módulo anterior. Aquí la diferencia es de que vamos a estar corriendo también IP versión 4. Aquí está el direccionamiento que vamos a utilizar de IP versión 4, y ahorita ya los equipos tienen configurado IP versión 4 en todas sus interfaces con ese direccionamiento que está aquí, y además están corriendo RIP en todas sus interfaces. Lo que vamos a hacer es habilitar lo que se llama Dual Stack, que no es otra cosa más que configurar direcciones de IP versión 4 y de IP versión 6 en las mismas interfaces. Como les comento, las IP versión 4 ya están configuradas. Eso es básicamente lo que teníamos en el módulo anterior. Aquí estaba probando lo de RIP, todo está funcionando perfectamente ahorita. Estamos en el router 3.
Si le ponemos Show IP Interface Brief, vamos a ver que ya está configurada la parte de IP versión 4. Config T, IPv6, Unicast Routing. Nos vamos a ir en la interfase Ethernet 0, diagonal 1, IPv6 Enable, IPv6 Address 2003 2.2.3 diagonal 64, interfase Ethernet 0 diagonal 0, IPv6 Address 2034 2.3 diagonal 64, IPv6 Enable. Guardamos la configuración, nos vamos al router 4. En el router 4 vamos a hacer lo mismo, IPv6 Unicast Routing, interfase Ethernet 0 diagonal 0, IPv6 Address 2034 2.2.4 diagonal 64, IPv6 Enable, interfase Ethernet 0 diagonal 1, IPv6 Enable, IPv6 Address 2045 2.2.4 diagonal 64. Finalmente nos vamos al router 5, IPv6 Unicast Routing, interfase Ethernet 0 diagonal 1, IPv6 Enable, IPv6 Address, esa es la 01, 2045 2.2.5 diagonal 64, interfase Ethernet 0 diagonal 0, IPv6 Enable, IPv6 Address, esta es la 2005 2.2.5 diagonal 64. Si le ponemos Show Run Interface Ethernet 0 diagonal 1, vemos que tenemos dos direcciones, una de IP versión 4 y una de IPv6. Si aquí le tiramos un ping a la 192.168.45.4, vemos que nos contesta, y si le tiramos un ping a ese mismo router pero con la dirección IPv6 2045 2.2.4, vemos que también nos contesta. Obviamente ahorita de R5 a R3 no tenemos conectividad porque no estamos corriendo ningún protocolo de ruteo de IPv6, hablando de IPv6. Entonces esto es Dual Stack, configurar USPF queda además en este momento, al ratito lo vamos a configurar en los túneles, pero por lo pronto es una configuración idéntica a lo que teníamos anteriormente. Así bien, aquí no vimos ningún comando nuevo, lo único que estamos viendo es de que en un mismo ruteador y de hecho en una misma interfase podemos tener una dirección de IP versión 4 como una dirección de IP versión 6 y eso se le llama como Dual Stack. Lo que vamos a hacer ahora con esta misma topología es apagar en R4 IP versión 6. Entonces, como en R4 no vamos a estar corriendo IP versión 6, necesitamos de otro mecanismo para poder pasar el tráfico desde R3 hasta R5 para que esta LAN y esta LAN con IPv6 se puedan ver. Obviamente vamos a necesitar de rutas estáticas o de un protocolo de ruteo para poder ver estas rutas que no están directamente conectadas. En esta interfase túnel que vamos a crear, vamos a usar esta dirección. Una interfase túnel siempre debe de tener una dirección. En este caso vamos a poner una dirección de IPv6. En un túnel lo que necesitamos saber es cuál va a ser la fuente y cuál va a ser el destino del túnel. En este caso en R3 la fuente va a ser esta interfase Ethernet 00. Vamos a usar la dirección de
IP versión 4, y el destino va a ser esta dirección de R5, que también va a ser la de IP versión 4. En el R5 va a ser al revés, la fuente va a ser esta y el destino va a ser esta. Vamos a ir a la línea de comandos, vamos a hacer esta configuración. Primero en R4 vamos a apagar IPv6, después vamos a hacer el túnel GRE y vamos a correr OSPF dentro de ese túnel, OSPF versión 3, para que R3 pueda ver esta dirección de aquí y R5 pueda ver esta dirección de acá. Nos vamos a ir a R4, do show run interface Ethernet 0 diagonal 1, interfase Ethernet 0 diagonal 1. Le vamos a quitar la dirección de IPv6. Vamos a deshabilitar IPv6 de la interfase. Do show run interface Ethernet 0 diagonal 0. Vamos a hacer lo mismo. Interface Ethernet 0 diagonal 0. Vamos a quitar la dirección de IPv6. Vamos a deshabilitar IPv6. Y en configuración global le vamos a decir no IPv6 Unicast Routing. Con esto estamos apagando totalmente IPv6 de R4. Nos vamos a ir a R3 y en R3 vamos a apagar IPv6 en la interfase Ethernet 00, porque esa no vamos a estar corriendo IPv6. Nos vamos a ir al router 5 y en la Ethernet 0 diagonal 1 vamos a hacer lo mismo. Y ahora sí, lo que vamos a configurar en R5 y en R3 es un túnel GRE. Para configurar un túnel GRE, el primer comando que vamos a utilizar es definir una interfase túnel y le debemos de poner un número, le vamos a poner 0. Esta interfase túnel debe de tener una dirección IP, en este caso va a ser una dirección IPv6. Le vamos a poner IPv6 enable y le vamos a poner la dirección que tenemos en el diagrama, que es la 2035 2.2. Y de host le vamos a poner la 5 diagonal 64. Ahora bien, tenemos que poner la fuente y el destino del túnel. El túnel source, aquí le podemos poner la interfase o le podemos poner la IP. Vamos a ponerle la IP. El source va a ser la 192.168.45.5. El destino debe ser una IP que podamos llegar a ella. El destino va a ser la 192.168.34.3 y podemos ver que si llegamos, y el comando es tunnel destination 192.168.34.3. Vamos a guardar la configuración y vamos a hacer lo mismo en el router 3. Vamos a definir el túnel 0, puede ser cualquier número, no tiene que ser igual que donde nos estamos haciendo el túnel. Le vamos a decir que vamos a habilitar IPv6, le vamos a poner una dirección de IPv6 que debe estar en el mismo segmento que esta. De hecho va a ser igual, nada más que en lugar de 5 va a ser 3 al final. Le debemos de poner un tunnel source
que debe ser igual al destination de este lado, que es esta de aquí, y el tunnel destination de aquí debe ser el tunnel source del otro lado. Si en este momento le ponemos show IP interface brief, show IPv6, debemos de ver la interfaz de túnel que está arriba, y así es. La túnel 0 está arriba. Eso quiere decir que podemos pinguear al otro lado porque lo ve como directamente conectado. La dirección es ping IPv6 20.35.2.2.5 es la del otro lado. Podemos ver que así es. Sin embargo, ahorita R3 no puede llegar a la 2005 2.2.5 porque no la conoce por ningún protocolo de ruteo o por alguna ruta estática. Entonces aquí lo que podemos hacer es poner una ruta estática, si quieren se lo vemos más tarde, en otro tipo de túnel. Y lo que vamos a hacer aquí es habilitar OSPF versión 3 en el túnel. Nos vamos a ir al túnel 0. Nos vamos a ir al túnel 0 y le vamos a poner IPv6 OSPF1 área 0. Y nos vamos a ir a la interfase Ethernet 0 diagonal 1. Y también vamos a habilitar OSPF en la interfase. Vamos a guardar la configuración. Nos vamos a ir al router 5. En el router 5, si le tiramos un ping de IPv6 a la 203.2.2.3 todavía no nos debe de contestar porque todavía no tenemos ninguna ruta. Al tiempo de habilitar IPv6 en el túnel nos vamos a hacer neighbors de R3 y nos va a anunciar la ruta. Entonces lo que vamos a hacer, IPv6 router OSPF1 en la interfase túnel 0 vamos a correr IPv6 OSPF1 área 0 y en la interfase Ethernet 0 diagonal 0 también. Si se fijan aquí ya tenemos un neighbor, do show IPv6 OSPF neighbors, y le ponemos do show IPv6 route OSPF. Estamos viendo que estamos recibiendo el prefijo de la 2003. Antes no podíamos llegar a ella, ahora ya debemos de poder llegar, y así es. Do show run interface tunnel 0. Por default todos los túneles son modo GRE. Si me voy a la interfase túnel 0 y le pongo tunnel mode GRE, por lo regular nada más es poner tunnel mode GRE, es over IP, IPv6 o over IP. Tunnel mode GRE es IP. Si le ponemos otra vez do show run interface tunnel 0, vemos que no aparece el comando y no aparece porque está por default el modo GRE IP, que es el que estamos corriendo en estos momentos. Así bien, la configuración es muy sencilla. Lo que queremos es un interfaz de túnel, que este número puede ser cualquiera. Tenemos una dirección de IPv6, estamos corriendo SPF en este caso, y lo único que tenemos que hacer para levantar el túnel es tener una dirección, ya sea de IPv6 o de IP versión 4, pero como estamos viendo lo de IP versión 6 es por eso que es IP versión 6. Debemos de tener un túnel source, que va a ser una dirección de IPv4, un túnel destination, que es una IP versión 4, y el modo del túnel debe de ser GRE para que sea un túnel GRE. Entonces eso es lo que tenemos de configuración solamente para habilitar un túnel de GRE. Otra manera de encapsular nuestro tráfico de IPv6 es por medio de un túnel IPv6-IP. Básicamente la configuración es idéntica, nada más cambia el túnel mode. Ya no va a ser túnel mode GRE,
sino va a ser Tunnel Mode IPv6IP. ¿Cuál es la diferencia entre un túnel GRE y un túnel IPv6IP? En un túnel GRE podemos pasar cualquier tipo de tráfico o bastantes tipos de tráfico, por ejemplo, protocolos de ruteo de IP versión 4, por ejemplo, IPsec. Podemos pasar lo que queramos por ahí, y en uno de IP versión 6IP solamente podemos pasar tráfico de IPv6. Vamos a la línea de comandos a configurarlo. Realmente vamos a hacer muy pocos cambios de lo que ya tenemos. El único cambio que vamos a hacer es entrar a la interfase túnel 0 y decirle que ahora el túnel mode va a ser IPv6IP. Es lo único que vamos a hacer de diferencia. Si le damos aquí un do show run interface túnel 0, más bien do show interface túnel 0, podemos ver que el túnel protocol es transport IPv6IP. Vamos a hacer lo mismo del otro lado, en el router 3. Si antes de hacer el cambio le ponemos do show interface túnel 0, vamos a ver que aquí dice GRE IP. Si nos vamos a la interfase túnel 0, ahí se cayó la adyacencia porque ya no estamos corriendo el mismo túnel. Le vamos a poner túnel mode y el túnel mode ahora va a ser IPv6IP. Si le damos ahora do show interface túnel 0, podemos ver que ahora el túnel protocol es IPv6IP cuando antes era GRE IP. Ya vimos que levantó el neighbor. Es decir, si le tiramos un ping, estamos en el router 3, si le tiramos un ping a la 2005 2.2. Diagonal 2.2.5, vemos que podemos llegar. ¿Cuál es la configuración otra vez? Es muy sencilla. Es idéntica a lo que teníamos, pero ahora la diferencia es de que el tunnel mode es IPv6IP. En lugar de que no aparecía nada porque era Tunnel Mode GRE IP. Así bien, la configuración es la misma que en un túnel de GRE. La única diferencia que vimos es que en el Tunnel Mode debe llevar IPv6IP. Recordando que esta parte de OSPF es opcional, podemos poner rutas estáticas de IPv6 y va a funcionar de la misma manera. De hecho, en el último túnel que vamos a ver, vamos a utilizar rutas estáticas porque en el siguiente túnel no podemos correr protocolos de ruteo en el tipo de túnel que vamos a ver enseguida. El último tipo de túnel que vamos a ver es el 624. Básicamente lo que tiene de ventaja el 624 al GRE o al IPv6IP es de que este túnel se levanta de manera automática. Claro que debemos de configurar varias cosas, no es de que se levante por arte de magia. Y de hecho es más quisquilloso porque debemos de seguir ciertas reglas. Para poder convertir de IPv6 a IPv4, lo que va a suceder es de que este tipo de túnel es dinámico, pero tenemos que usar un direccionamiento en particular. Para empezar, todas nuestras direcciones de IPv6 deben de tener 2002. Si tenemos un 2002 en cualquier IP de IPv versión 6, significa que estamos corriendo túneles de 6 a 4 o 6 to 4. Ahora bien, se debe de derivar una dirección de red diagonal 48 a partir de una IP address. Por ejemplo, si tenemos la 192.168.3.0, si esto lo dividimos o lo convertimos más bien a hexadecimal, esa dirección, el 192 es C0, el 168 es A8, el 3 es 03 y el 0 es 00. La dirección diagonal 48 que nos quedaría sería 2002, que esto es porque es un túnel siempre, y después la dirección diagonal 48. No significa que en todas las interfaces vamos a poner un diagonal 48, esta se puede subnetear a diagonal 64, por ejemplo, o al diagonal que queramos.
Básicamente lo que vamos a hacer nosotros es dividirlo en diagonal 64, pero debe de ser este prefijo en el túnel. Una de las ventajas que tenemos también con 624 es que podemos levantar túneles dinámicamente desde una fuente hacia varios destinos al mismo tiempo y no tenemos que configurar la parte del destino porque lo hace automáticamente siempre y cuando sigamos las reglas. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es ese 192.168.3.0 se convirtió en esa dirección con la regla que les acabo de decir. El túnel le pusimos diagonal 64 en lugar de 48. En el túnel vamos a usar este mismo 2002 C0A80300, pero le vamos a agregar 0001 y lo vamos a convertir en diagonal 64. Y acá, este IP 192.168.5.0, si la convertimos, nos queda 2002 C0A80500 diagonal 64. Vamos a la línea de comandos, vamos a quitar la configuración de IPv6IP, el túnel, y vamos a levantar ahora un túnel 624. Van a ver que es parecido, más no tan parecido entre el GRE e IPv6IP. En R3 lo que vamos a hacer es meternos a la interfase túnel 0, o más fácil todavía, le vamos a poner no interface túnel 0. Con esto vamos a quitar toda la configuración del túnel 0 porque ya no tenemos esa interfase. En R5 vamos a hacer lo mismo, no interface túnel 0. En la interfase Ethernet 0 diagonal 0 vamos a cambiarle la IP de IPv6, le vamos a poner no a esta IP y vamos a poner la IP que nosotros mismos tenemos que convertir, que va a ser la IPv6 2002.C0A8.2.0500.2.5 diagonal 64. Me faltó address. Guardamos la configuración. En R3 vamos a hacer lo mismo. Do show run interface Ethernet 0 diagonal 1. Nos vamos a ir a la interfase Ethernet 0 diagonal 1. Le vamos a quitar esta IP y vamos a poner la que tenemos que convertir nosotros de manera manual, que es la 2002.C0A8.2.0300 2.2.3 diagonal 64. Vamos a crear ahora la interfase túnel. Para que no le haga ruido con la túnel 1 que ya borramos, con la túnel 0, perdón, vamos a crear una interfase túnel 1. Y básicamente los comandos van a ser muy parecidos. Primero vamos a poner una dirección de IPv6, IPv6 enable, IPv6 address, y la dirección va a ser una que esté en el segmento 2002. En este caso es la 3 diagonal 64. IPv6 address, es que me faltó el 2 puntos. IPv6 address 2000, le puse CO en lugar de C0. Ahora sí me lo tomó. Después de poner la IPv6 le vamos a poner que el tunnel source, en este caso de R3, es la 192.168.34.3, pero aquí no va a haber un tunnel destination. Este es tunnel source. Aquí no va a haber un tunnel destination porque lo va a levantar de manera automática, pero le debemos decir que el modo es IPv6IP y aquí le vamos a agregar el 624.
Si vemos la configuración del túnel 1, eso es lo que vamos a tener. Una dirección de IPv6, IPv6 enable, el túnel source y el túnel mode, el modo del túnel, que ahora es IPv6 IP. Guardamos la configuración, nos vamos a ir al túnel, al router 5. Vamos a crear la interfase túnel 5, túnel 1, perdón. Bueno, puede ser túnel 5, no importa. La dirección la vamos a copiar de aquí porque va a ser igual, nada más de que al final va a tener un 5. Y en este caso el túnel source va a ser la 192.168.45.5. Y el túnel mode también va a ser IPv6 IP624. Ahí levantó el túnel. Si le tiramos un ping IPv6 a nuestra propia dirección, debe de contestarnos. Y si se la mandamos al túnel del otro lado también. Si tenemos la punto 3 del otro lado, ¿verdad? Le pusimos IPv6 enable. Conectados al túnel. Este tipo de configuración también ocupa una ruta estática que no debe de estar afectando el problema que estamos teniendo, pero vamos a ponérsela de una vez. La ruta estática es IPv6 route y le vamos a decir que la 2002 diagonal 16, es decir, toda la 2002 la conocemos por el túnel 1. Vamos a guardar la configuración, nos vamos a ir al router 3, vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir al router 5. Me sigue sin contestar. Vamos más allá. Voy a tratar de pinguear desde el router 5 la dirección del router 3 en la Ethernet 01. Que es C0 a 8 2 puntos 0300 2 puntos 2 puntos 3. Sigue sin gustarle. Do show run interface túnel 1. Interfase túnel 1. IP address 192.168. Vamos a ponerle 35. 35.5, 255, 255, 255, 0. Lo que voy a hacer es poner esta dirección IP y después voy a convertir esta para cambiarla a que dé el MASH con esta. Entonces le vamos a poner no a esta IPv6 y le vamos a poner IPv6 address 2002, dos puntos, vamos a convertir esta que acabamos de crear, sería C048, dos puntos, esa es la parte 192.168. Después tenemos que convertir el 35 sería 23, y luego el 5
El 5 sería 0,5. 2 puntos, 2 puntos, 5, diagonal 64. Vamos a guardar la configuración, nos vamos a ir al router 3. Le vamos a poner una IP que al final tenga el 3. Le vamos a quitar la IPv6 address que en este momento tiene. Y le vamos a agregar una en la misma subred, pero que tenga al final 3. Nos vamos al router 5. Vamos a tratar de pinguear otra vez. No sé qué problema tengamos aquí. La configuración está correcta. La clave de la configuración de 624 es que el tunnel mode debe de ser 624, que nada más debe de tener tunnel source, no tunnel destination, y que tenga una IP en el segmento de la 2002, y además que haya una ruta estática de IPv6 apuntando hacia el túnel, que aquí no la tenemos. IPv6 route es la 2002 2.2 diagonal 16 por el túnel 1. Es que sí, IPv6 routes, por eso no me la pone. Include IPv6 route. De hecho está muy extraño el comportamiento porque aún la que está directamente conectada, bueno, de hecho esa es la que ya no, esa sí existe. Vamos a ver si podemos pinguear el túnel, al menos el túnel del otro lado que tiene esta dirección con el 3 al final. Ni siquiera el túnel, y el túnel lo ve arriba, entonces sí está pasando algo extraño aquí. Vemos que el túnel está arriba y aún así no lo podemos pinguear, entonces está pasando algo extraño. Seguramente es la versión del iOS. De cualquier manera, en el examen yo no esperaría que les pidieran configurar túneles de IPv6. Yo lo que esperaría en el examen es que sepan que existen y cuáles son los comandos para que se configuren. No que les vayan a poner una simulación, sino simplemente el saber de que si hay un 2002, estamos hablando de un 624. Que si nada más tiene tunnel source y no tiene tunnel destination, estamos hablando de un 624. Saber cómo convertir esta IP, que simplemente es convertir esto de decimal a hexadecimal. Y que también deben de poner la ruta estática que tenemos aquí. Esta ruta estática. Que en lugar del túnel 1 puede ser el siguiente salto. Vamos nada más a cambiar esto por el siguiente salto a ver si funciona. No, pero no va a funcionar porque ni siquiera podemos llegar al siguiente salto. No machine route delete. No me deja que vaya al mismo segmento como tal.
Esa es la configuración de un túnel de 624. Como les acabo de comentar, lo que debemos de recordar es de que debemos de convertir las direcciones de IPv4 a IPv6, pasándolas a hexadecimal y poniendo el 2002. Si en cualquier configuración vemos un 2002, sabemos que estamos corriendo 624. También que aquí hay un tunnel source, pero no hay un tunnel destination porque se levanta automáticamente, y que el modo va a ser IPv6IP espacio 624. También debemos de agregar la ruta estática de 2002 diagonal 16. Por último, también debemos de saber que otra manera de migrar de IP versión 6, de IP versión 4 a IP versión 6 es por medio de NAT. Y es un NAT especial que se llama NAT-PT. PT significa Protocol Translation. Y lo que hace es mapear los headers de IPv6 a IP versión 4. Una de las grandes ventajas que tenemos al usar NAT-PT en lugar de túneles es de que no tenemos que tener dual stack. Cuando veíamos los túneles, finalmente, en los routers donde hacíamos los túneles teníamos que tener dual stack, es decir, tener tanto IP versión 4 como IP versión 6. NAT-PT lo que nos va a permitir hacer es de que no tengamos que tener los dos protocolos corriendo al mismo tiempo. NAT-PT lo que va a hacer es mapear el header de IPv6, lo va a convertir en IPv4 y lo va a pasar como IPv4 como tal. Ahora, lo interesante de NAT-PT es de que sí interpreta las aplicaciones del tráfico y también entiende la información que está incluida. Por ejemplo, DNS y cualquier otro tipo de protocolo de ese tipo. Toda la información que envía, como los mapeos, si los entiende NAT-PT, si los mapea bien, si funciona correctamente. Entonces, esa es una de las ventajas de NAT-PT. Para el SSI está fuera del alcance la parte de configuración. Lo que sí debemos de saber es lo que está en este slide de aquí para el examen. Con esto concluimos la parte de IPv6. Es importante para el examen el saber cómo funciona IPv6, cómo configurar USPF, cómo configurar la traslación hablando de GRE, IPv6IP y 624. Lo que les comenté, sí es importante el saberlo. Y también la primera parte que veíamos, toda la teoría, también es muy importante el entender todo, porque seguramente, como ya les había comentado, en este examen sí nos van a preguntar más de IPv6 que lo hicieron en el CCNA.